Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy nos ha tocado entrevistar a un empresario con éxito que es un restaurante Punto Azul, ¿no? Julio César Luna Victoria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Más bien disculpe por darles unos minutitos para poder entrevistarles, ¿sí? Al contrario, Okay. feliz de poder atenderlos y de poder compartir un poquito una parte de la historia de este negocio familiar. ¿Cómo se inició su empresa? A ver, Punto Azul justamente ha cumplido el año pasado, en agosto del 2022, 30 años en el mercado nacional, en el mercado alimento. La empresa la funda mi papá, don Julio César Luna Rosas, en el año de 1992. Lo abre hace tiempo ya, ¿no? Lo abre en la esquina de Javier Prado con Petituars. Y Punto Azul en realidad inicia no con una concepción de tener un restaurante, con un servicio, con una atención al cliente con mesas y con mozos, sino inicia con una idea de cevichería al paso. Por eso es que el primer local mantiene hasta ahorita el origen de cómo empezó, que era como una comida rápida, es como una barra donde hacen el ceviche en vivo, la gente paga su pedido y se lo lleva a comer, que no son mesas, son como unos postes de cemento, donde hacen donde se disfrutan los comensales de la comida, ¿no? Interesante, ¿verdad? ¿Y quién les incentivó para el rubro de la gastronomía? El rubro de la gastronomía. A ver, acá hay algo interesante, ¿no? Porque si Punto Azul ha cumplido 30 años, si retrocedemos un poquito el tiempo, unos 20 años atrás, la familia de mi papá se dedicaban al sector cinematográfico. ¿A qué me refiero con eso? Ellos eran dueños de un cine que se llamaba el Cine San Isidro, que está precisamente al costado del primer Punto Azul. En la época que tuvieron ellos el Cine San Isidro, tuvo una época donde tuvo mucho éxito, mucho auge, pero después empezó a atravesar problemas porque aparecieron los VHS, aparecieron las cadenas de cine donde eran varios cines juntos, ¿no? Entonces la gente prefería ir a esas cadenas que ir a un cine de barrio. Entonces el negocio del cine empezó un poquito a descender por esto, ya la gente no iba tanto al Cine San Isidro, y mi papá encontró con un socio en ese momento aperturar el primer Punto Azul en la esquina de Javier Prado con Petituars, y en realidad nació con la idea de poder ver cómo podía sustentar a su familia y cómo podía empezar con un negocio al paso, sin imaginarse que después se iba a convertir en una cadena conocida y reconocida por el público peruano, ¿no? Sí, eso es lo que veo, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los principales factores que influenciaron en la empresa? Los principales factores Que influenciaron a crear la empresa. a crear la empresa. Bueno, como te comentaba un poquito el tema de mi papá, que necesitaba, como ya el cine no estaba bien, necesitaba salir adelante un poquito con el tema de los pescados y mariscos. Justo inicia en una época donde el ceviche pasaba por una transición gastronómica importante. Dejaba de ser un plato de vitrina, un plato de entrada que se podía codear con una papa a la huancaína o una papa rellena, para hacer un plato de fondo, un plato protagónico de la cocina peruana y preparado al momento, ¿no? Un poquito también cogiendo las influencias de la cultura oriental, de la cultura japonesa, del sashimi o del sushi, pescado crudo al momento. En este caso nosotros hacíamos el ceviche, ya no era cocido como en la época de las abuelas, donde uno tenía que hacer el ceviche y dejarlo marinar por horas de horas para que hasta el fruto esté blanquito, ¿no? Sino preparado recién al momento, ¿no? Bien, interesante, ¿no? ¿Y qué obstáculos surgieron al comienzo? A ver, obstáculos hubieron muchísimos. Nosotros recordamos que cuando recién iniciamos, hasta ahorita mantenemos un cuaderno, no es como ahora que todo está ya sistematizado y computarizado, teníamos todo era manual. Entonces teníamos un cuaderno donde anotábamos los gastos con lapicero, con la pluma, con lapicero, ¿no? Entonces se compraba 1 kilo de cebolla, 1 kilo de pescado, 1 kilo de limón, 1 kilo de cancha. Había poquitas cosas que se compraban. Llegaba a las 4 o 5 de la tarde cuando cerraba el local y había días en que no se vendía nada. No se vendía nada, o sea, mi papá tenía que poner en su bolsillo para poder cubrir los costos de personal, los costos de la materia prima. Esa es una de las cosas que pasamos, ¿no? Después, otro obstáculo, que me parece interesante tu pregunta, es atravesamos una época, en los años 90, la época del cólera. Entonces, esa época del cólera la gente
se enfermaba mucho, y el que menos decía, yo a un restaurante de pescados y mariscos para comer pescado crudo no voy ni a hablar. Entonces la gente tampoco iba, entonces tuvimos que sostenernos al mismo tiempo sin percibir ganancias. Y igual ahí estuvimos al pie de la batalla o al pie del cañón, como se dice, para poder seguir resistiendo, ¿no? Y en tiempos de pandemia, ¿cómo afectó? En tiempos de pandemia, la verdad, para todo el sector gastronómico fue muy complicado, muy complicado. Fuimos uno de los rubros, estadísticamente lo podemos ver con datos del INEI, el Instituto Nacional de Estadística, uno de los sectores más afectados y uno de los, porque no solamente es el restaurante, sino si uno lo ve como algo integral, es toda una cadena productiva que está involucrada no solamente es los cocineros o los meseros o la persona de administración, sino es todo lo que involucra los proveedores, la compra de materia prima, los productores de las verduras, ¿no? En el sector turismo, por ejemplo, dejaron de venir los turistas, entonces ahí se perdió también una cadena de abastecimiento grande. La verdad que tuvimos que resistir por unos meses sin aperturar y después nos costó bastante. Creo que hay una otra pregunta que... Sí, ¿cómo reactivaron? ¿Cómo reactivaron a través del tema de la pandemia? ¿No? Yo recuerdo que tuvimos que contratar nosotros a una empresa consultora para poder ver el tema del delivery, porque al inicio no había atención en salón, todo era por delivery, nada más. Entonces, nosotros sabíamos, éramos súper conscientes que no teníamos el expertise de una cadena de pollos, por ejemplo, de una pollería que ya tenía todo el sistema del delivery y sabía cómo hacerlo. Nosotros, para poder crear un sistema de delivery formal, tuvimos que contratar a esta empresa, a esta consultora, para que nos arme todo el delivery de tal manera que cuando otra vez las mesas se reincorporaban o la atención al salón volvía, que no se viera como algo informal o que no se forme un cuello de botella a la hora del servicio. Entonces tuvimos de que ver cuáles eran las zonas para hacer los empaques, cuánto iba a demorar, realizar los pedidos y llevarlos hasta las casas. Tuvimos que hacer un montón de pruebas antes, de ver, crear unos mapas para ver hasta dónde podíamos llegar y la comida que pueda llegar casi en la misma temperatura que cuando uno la está comiendo en el salón. Y por eso es que, por ejemplo, nunca contratamos a ninguna flota de deliveries externas, como las que hay varias conocidas. Nosotros decidimos hacer una flota propia para asegurarnos de varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, que las cajas donde se iban a llevar los productos estén tan bien diseñadas que puedan mantener la temperatura fría de los platos fríos y mantener la temperatura caliente de los platos calientes. Y también para poder capacitar a nuestro personal con excelentes protocolos de atención de la llegada del motorizado, el saludo que le iba a dar al cliente, ¿no? Y la despedida y con todos los protocolos de seguridad. Ahora también nosotros tuvimos que crear un sistema de call center para poder tomar los pedidos por teléfono, ¿no? Entonces fue todo un reto, fue todo un desafío, toda una curva de aprendizaje para nosotros, los propietarios, y para todo el personal, poder aprender y poder entender que ya no era solamente atender a la gente en salón, sino había que si uno en un restaurante tiene que conquistar a las personas a través del servicio, teníamos que hacerlo a través del teléfono sin que nos vieran o con los pedidos de llevar. Sí. ¿Y cómo se ha desarrollado la empresa hasta el día de hoy? ¿Cómo qué? ¿Cómo se ha desarrollado la empresa hasta el día de hoy? Bueno, han pasado ya 30 años. Como te comentaba, mis papás son los fundadores de la empresa, mis hermanos, mi hermana mayor, Claudia, mi hermano menor, José Carlos, y logramos darnos cuenta de para empezar, es una bendición y una fortuna que toda la familia haya querido seguir remando en una misma dirección, porque cada uno ha podido dedicarse a otras áreas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ver más o menos qué habilidades podía tener cada hermano para que pueda asumir alguna posición en el restaurante, ¿no? En mi caso, de acuerdo a las habilidades que yo tenía o las preferencias que yo tenía, me convertí en el gerente de recursos humanos para poder desarrollar un departamento que pueda atender las necesidades del personal. En el caso de mi hermana Claudia, ella se encarga de toda la parte operativa, financiera, contable, mi hermano está a cargo de la planta. Nos fuimos
de la empresa familiar, que a veces no está tan formalizada, la fuimos profesionalizando. O sea, eso se llama un proceso de profesionalización de la empresa, ¿no? O sea, hacerla más formal, con departamentos, con protocolos, con estándares, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ah, muy interesante. ¿Y qué cree que su empresa se diferencia de otros locales, de otras empresas, digamos? ¿Cuál fue el éxito? Yo creo que eso es una pregunta muy interesante que siempre nos la han hecho. Sí se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Enfocarnos mucho en la calidad de la atención y en la calidad de la materia prima de los productos que se utilizan, y nunca bajar la guardia, ¿no? Este círculo virtuoso que tiene que haber hasta que el cliente se despide, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos enfocado en la atención y en la calidad del servicio y de la comida, ¿no? ¿Y qué recomendaciones o sugerencias le daría a esos jóvenes que recién están empezando a hacer un negocio? Que recién están empezando a hacer un negocio, que sean perseverantes, ¿no? Que haya mucha constancia, porque van a haber siempre tropiezos, van a haber obstáculos, pero sí que yo creo que lo que les podría recomendar es que tengan, ahora ya hay muchas herramientas metodológicas para poder minimizar algunos riesgos, ¿no? Entonces, a veces hay cursos en la universidad que son importantes, como por ejemplo planeamiento estratégico de la empresa, ¿no? O sea, hacer un buen planeamiento de lo que uno quiere lograr, tener una buena visión, misión, valores. ¿Qué más? Cuando uno hace un planeamiento estratégico de la empresa, puede darse cuenta de qué cosa es lo que uno quiere, o sea, cómo uno se quiere diferenciar, ¿no? Cuáles son las fortalezas que tienes, cuáles son las debilidades que tienes internamente. Esos son los factores internos. Los factores externos van a ser las amenazas con las que te vas a tener que enfrentar, que a veces están fuera de las manos de uno, ¿no? Por ejemplo, una amenaza externa que puede tener un restaurante, en el caso de nosotros, ¿no? Factores climáticos, ¿no? Escasez de pescado. Si el pescado escasea, entonces hay que ver qué otros productos podemos vender. Y otro factor que se ve en la parte externa de la empresa son las oportunidades, ¿no? Identificar qué oportunidades tengo, ¿no? O sea, creo que buscar bien una recomendación importante es buscar cuál es el nicho, un nicho de mercado que todavía falta explorar. Si vas a querer emprender un negocio donde hay una competencia abrumadora, va a ser mucho más complicado. Entonces, de repente, hacer un estudio de mercado, un análisis, cuáles son los negocios que todavía no se han explorado mucho, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a comentar algo que sé que esto va a llegar a los oídos del profesor, solamente por citar un ejemplo, ¿no? Todavía hay un tipo de turismo que no se ha explorado mucho, que es el turismo no convencional, ¿no? Entonces, apuntando un poco a eso, ¿no? Empezar desde chiquito con una inversión pequeña, y después poquito a poco ir creciendo y enfocarse mucho en la gente que trabaja en la empresa. Si uno atiende las necesidades del empleado, atiende las necesidades del trabajador, y creo que hoy día uno de los secretos, uno del kit del asunto es que este employee experience, la experiencia del cliente interno, o sea, los trabajadores, los colaboradores, sea tan buena, tan estupenda, para que de esta manera le puedan generar una buena experiencia al cliente que viene a consumir. Entonces, la experiencia del cliente interno y la experiencia del cliente externo. Okay. Igualmente, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Esto sería todo por hoy, por darnos este tiempo y darnos una información muy interesante, más bien sobre lo que los chicos que recién están intentando hacer un negocio.